Ya, ahora podemos comenzar. Ya. Sile- Cada uno se silencia. O silenciamos todo Vamos a silenciar todo. y Satgivan da su micrófono. Ya, Cuiden sus micrófonos, por favor, durante el transcurso de la conferencia. lo pueden abrir para hablar y después lo vuelven a cortar. Ya. Bueno, es un honor contar hoy en nuestro espacio de adulto radiante con la grata presencia de nuestro querido socio honorario, el maestro Satgivan Singh. Él es un maestro muy cercano, muy carismático, muy querido por todos nosotros y es un regalo contar con tu presencia hoy, querido maestro. Eh, hoy estamos convocados para hablar sobre la actitud positiva ante la vida. Esto eh, reflexionando acerca de ver esta etapa en la que estamos viviendo como no como una carencia, no como falta o pérdida, sino verla como oportunidades de enfrentar la vida de una forma diferente. Vamos a reflexionar guiados por la sabiduría de nuestro querido Sakivan. Espero que abramos nuestros corazones y podamos disfrutar de esta clase de sabiduría. Bienvenido maestro, todo el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Satnam. Eh, Siempre el honrado soy yo cuando me invitan a una actividad como esta, con tanto corazón, con tanto amor. Y me he dado cuenta a través de los años que cuando uno habla desde la experiencia, hay una verdad que no se logra cuando uno entiende solamente desde el intelecto, como cuando lee un libro o toma una clase y después ese conocimiento que está absolutamente generalmente en la mente y la queremos traspasar, ocurre a nivel mental. Pero nosotros somos seres que tenemos muchas dimensiones, múltiples dimensiones. Y esas múltiples dimensiones implican que nosotros no solo somos el cuerpo, no solo somos la mente, no solamente somos el ego, unidos a una conciencia. Fíjense que nombré 4 cosas: el cuerpo, la mente, el ego y la conciencia. Y de los tantos mapas que hay para entender el ser, para entendernos a nosotros mismos, este me encanta porque pedagógicamente nos ayuda a acceder a espacios que por ser tan sutiles, pensamos, ¿qué quiero decir con sutiles? Quiero decir que son tan como un vapor. Es como tratar de atrapar la niebla en la mañana con las manos. Sabemos que está la niebla, pero por más que yo intente atrapar un pedazo de niebla en mi mano, no puedo. Hay espacios de nuestro ser que aparentemente, por su sutileza, por su ingravidez, por su alta vibración, por su delicadeza, pareciera que desde el cuerpo, ni desde la mente, ni desde el ego es alcanzable al tocarlos. Sin embargo, estamos hablando de nosotros mismos. Somos eso. ¿Y qué es eso? Es lo que llamamos conciencia en algunos caminos espirituales, en otros caminos se les denomina alma o atman o purusha o ki, chi. Hay muchos nombres para eso intangible que somos nosotros. Y cuando
hablamos y quiero hablar en esta actividad que estamos teniendo. Les quiero comentar que hoy día traigo cosas que son mi propia experiencia como un adulto mayor. No voy a traer grandes teorías filosóficas, sino que la experiencia de vida, así como la tiene cada uno de nosotros, y compartirla desde un ángulo, desde un punto de vista. Entonces, en esa invitación que les estoy haciendo y me hago, a esta invitación también les quiero decir que podamos interactuar, conversar, compartir qué es lo que está sucediendo con nosotros respecto a los temas que voy a ir proponiendo para que sea más dinámico e interactivo, más que ustedes me escuchen y yo hable y hable y hable. Digamos, ese que sea como el marco en el que nos movemos. Volviendo a la idea de estas 4 dimensiones que nos componen, ¿cómo nos podemos acercar a ellas? Lo del cuerpo es fácil, porque necesitamos solo un espejo y vemos algo ahí adelante. Y ese algo lo reconocemos como nosotros mismos. Nos sentimos en el cuerpo. Y muchas veces cuando aparece un dolor físico, nos sentimos mucho más en el cuerpo. Cuando no hay dolor físico, andamos más distraídos en la mente. Pensamos y pensamos y pensamos, porque les quiero decir que todas las personas que estamos en esta habitación somos todos adictos. ¿Sabían eso? Somos adictos a pensar. Si en los diarios saliera la noticia de las adicciones, el pensamiento tendría que ser el primero, antes que la marihuana y la cocaína. Porque no hay minuto del día en que la mente pueda estar en silencio. Porque la mente está hecha para pensar, para adquirir pensamiento. Fíjate que cada vez que pestañamos, ¡pum!, vienen 1000 pensamientos intentando pasar a la parte consciente de la mente. 1000 pensamientos por pestañada. Saca la cuenta, ¿cuántas veces pestañamos al día? Y suma los pestañadas por 1000, por 1000, por 1000, por 1000 y quítale solo uno. O sea que por pestañada 999 pensamientos se van hacia la parte profunda o viven en la parte profunda de nosotros. Porque también les quiero decir una cosa, ¿saben qué? Nosotros somos como un iceberg. ¿Han visto la imagen de un iceberg? Ese hielo enorme que flota en el mar, de la cual la parte que vemos en la superficie es muy pequeña y lo que está inmerso debajo del mar es muy grande. O sea que el iceberg es mucho, mucho más grande debajo del agua que encima del agua. Nosotros somos iguales. Nosotros en la parte consciente podemos decir cosas de nosotros mismos, muy pocas en relación de lo que nuestro cuerpo sabe. Nuestro cuerpo sabe mucho más de mí que mi parte consciente. Y ustedes dirán, no, mentira, yo me conozco súper bien, entonces yo te preguntaría en este momento, ¿tú estás haciendo que, por ejemplo, esos microórganos de las células, por ejemplo, las mitocondrias, estén trabajando en este momento en tu cuerpo? Tú conscientemente estás diciendo, a ver, estas trabajen así, estas trabajen así, si son millones de millones de millones que nos componen, o están solitas trabajando. ¿Acaso la división celular que ocurre para que se renueven las células de la piel, de los huesos, del hígado, soy yo como Sanjeevan diciéndole, a ver, célula del hígado, vuelva a replicarse como una célula del hígado? O de la piel, ¿sabe? Aquí tengo una arruguita, quiero que se repliquen más para que desaparezca la arruguita. ¿Lo puedo hacer? No, el cuerpo lo hace solo porque hay una sabiduría ahí que también soy yo, es esa niebla impalpable, intangible, que también soy yo, que está funcionando en un automático. Por lo tanto,
Si vivimos con un desconocido, en realidad es conmigo mismo. Por eso la máxima, conócete a ti mismo, es tan fundamental. Y nosotros creemos conocernos porque hoy día me pinté las canas y me quedó una por aquí. Creo que me conozco porque me quedó una cana blanca y yo la puse en tono castaño romántico, no sé. Y no, la cosa no es así. La cosa es que mis emociones y mis sentimientos y mis pensamientos no conocidos, o 999 por pestañada, viven en la parte subconsciente mía, y esos pensamientos ocultos, esas emociones ocultas en mí, en el cuerpo, hacen que yo actúe de manera como actúo. Muchas veces uno cree que yo soy el que tomé la decisión aquí en mi mente, pero les cuento algo. El cuerpo decide milisegundos antes de que yo creo que soy el que estoy decidiendo una situación. Entonces, cuando digo, voy a hablar este tema con mi hija, en realidad tu cuerpo ya lo había decidido y pasó al consciente y te parece que esa es idea tuya. Y la historia no es así. Entonces, mientras menos vínculo tenemos con el cuerpo físico, de habitarlo realmente, de sentirlo, y a veces de estar luchando con el cuerpo físico, porque está desgastándose, porque duele, porque es un vehículo que ya no está a 0 kilómetros, entonces empiezo a tener una suerte de desapego, de descuido, de una falta de autocuidado con el cuerpo. Sin embargo, es el cuerpo el que va decidiendo siempre y donde vive las emociones. Entonces, esta conversación tiene mucho que ver con eso, porque para poder lograr mantenerse con vitalidad durante la vida, no implica necesariamente que exista eso que llamamos juventud. Porque cuando hemos visto que hay un cuerpo, una mente, hay un ego, esas tres primeras capas del ser tienen fecha de inicio y fecha de vencimiento. Sin embargo, la conciencia, alma, que realmente soy yo, no tiene fecha de vencimiento. Por lo tanto, hay un núcleo que empezó a habitar este cuerpo físico en la vida intrauterina, cuando éramos un embrión, después un feto, eso que se unió a esa parte biológica, esa conciencia, esa energía, y que nos acompaña hasta hoy día, permanece tan vital, tan potentemente activa, como en el instante de la concepción. Solamente que el vehículo que la sostiene se va desgastando porque tiene un tiempo de inicio y de término, pero la conciencia que la habita, el alma, no la tiene. Por lo tanto, cuando nos contactamos realmente con quienes somos, que es el alma, podemos conseguir que los años dorados que estamos viviendo tengan la misma vitalidad entendida desde el alma, la misma juventud entendida desde el alma y la misma capacidad de vivir con una calidad que queremos vivir porque viene desde el alma. Sin embargo, si yo me identifico solamente con el cuerpo, con la mente y con el ego, voy a sentir que estoy en franca decadencia y en estado de pérdida. Y esa es una tremenda diferencia. Desde dónde nos estamos enfocando y desde dónde estamos captando la vida. Y por eso que se hace tan importante entonces lo que llamamos las actividades contemplativas, las actividades reflexivas, porque allí estamos utilizando el cuerpo, la mente y el ego para acceder a mi yo verdadero. Ahora, y ustedes me dirán, pero a ver, Sajivan, compruébame que
que tengo esa conciencia y que soy eso? Es muy fácil. Mira, cuando nos vamos a dormir, nosotros entramos en nuestra camita y nos tendemos. Ahí colocamos el cuerpo, ¿cierto? Entramos en el sueño, nos quedamos dormidos. Y si soñamos, de estas 4 partes que nos componen, el cuerpo como tal ya no está funcionando porque está en estado de reposo. Pero si sueño, por ejemplo, si sueño que voy caminando por un jardín, que en el jardín hay flores y que tengo una interacción con algo allí, entonces durante la etapa de estar soñando, el cuerpo no participa porque está descansando. La mente sí participa porque la mente es la que está viviendo el sueño, o sea, la mente está funcionando mientras dormimos soñando. El ego también funciona porque el ego solamente significa yo. Yo soy Sergivan, tú eres Mabel Crespo, tú eres Celia Aliaga, tú eres, etcétera, ¿cierto? Reconoces que tú eres eso. Eso es el ego. El ego no es creerse a la muerte. El ego es el yo. Solamente yo. Yo, ¿cómo me defino? Entonces, cuando estoy soñando, el cuerpo está descansando, ya no está activo. La mente sí está activa porque está soñando. El ego sí está presente porque soy yo, como Sajivan, soñando en el jardín. Y la conciencia sí está presente porque no me he muerto. Está sosteniendo la vida en ese cuerpo que descansa, está sosteniendo a la mente, está sosteniendo al ego. La conciencia está presente. Luego entramos a una etapa de sueño más profunda, donde ya no soñamos y seguimos durmiendo en la noche. Entonces ya no está presente el cuerpo, ya la mente no está presente, el ego también se quedó dormido, sin embargo la conciencia permanece sosteniendo a la persona allí. Entonces todas las noches nosotros en realidad de alguna manera, cuando estamos en ese olvido de mí mismo, cuando ya no está el cuerpo, cuando no está la mente, cuando no está el ego, y solamente está la conciencia ahí presente, haciendo que el cuerpo se mantenga vivo, porque en definitiva el sueño es muy parecido a la muerte, sin ser la muerte. O sea, nosotros nos acostamos y morimos todas las noches para resucitar al día siguiente, de alguna manera. Porque esas 3 partes de nuestro ser entran en un letargo profundo donde yo ya no doy cuenta de mí. Pero sin embargo, si yo logro darme cuenta que soy esa conciencia que soy yo en realidad, que estoy habitando el cuerpo, la mente y el ego, que lo estoy habitando, empiezo recién a tomar contacto conmigo mismo. Antes he tomado contacto con todos los cuerpos, con todo el equipaje que yo voy a dejar en esta tierra. ¿Comprenden? Y eso es fundamental de comprender, siento yo, se los comento como experiencia, para no percibir entonces que en realidad me estoy como muriendo de a poco, mientras voy envejeciendo, como que voy perdiendo capacidades, porque la capacidad del alma no se pierde nunca, porque la capacidad del alma es infinita. Y aquí hay otra idea muy importante a mí me parece, que para experimentar el infinito no necesitamos morirnos. En este minuto estamos experimentando el infinito, porque eso que está sosteniendo mi vida mientras duermo, ya era antes de que yo naciera y va a ser después de que yo muera. Eso es esa energía teniendo esta experiencia humana. Por lo tanto, donde me enfoco es donde yo voy a estar viviendo esta realidad que hoy día me toca vivir. Y eso es fundamental, me parece,
llegar a comprenderlo para tener una experiencia de vida feliz. Y cuando hablo de una vida feliz, no hablo de estar contento, porque yo puedo estar triste y feliz al mismo tiempo. La felicidad es un estado que emerge cuando yo me contacto con mi parte infinita y me doy cuenta que todo lo que va ocurriendo en la vida día a día son solo experiencias que la vida me ofrece como una oportunidad para tener el temple, para acercarme a la sabiduría del alma y poder entonces expandir mi experiencia humana a la cualidad que yo quiera expandir. Y eso es muy lindo, porque miren lo que hace la mente. La mente siempre está categorizando las cosas. Para que la mente entienda, necesita tener lo que llamamos contraste. Un contraste es una diferencia entre algo, por ejemplo, blanco, negro, arriba, abajo, adelante, atrás, frío, calor, dolor, placer, bueno, malo. Y aquí cuando llegamos a lo bueno, malo, ese es un tema que podríamos hablar un año entero. ¿Por qué razón? Porque lo primero que uno anda categorizando es si la experiencia es buena o es mala. Y la felicidad trasciende eso porque es un estado que no se puede entender ni acceder desde la mente. La felicidad no se accede pensando. A la felicidad se accede cuando tú te das cuenta que eres infinito ahora. Y cuando tienes esa certeza, entonces la felicidad aparece como una escenografía, como una pantalla de fondo que abarca toda la vida, donde vamos a reconocer que hay experiencias dolorosas y placenteras, pero las dolorosas también nos traen un regalo que es el aprendizaje, y ahí van a aparecer cosas que ya vamos a conversar. Entonces, lo que te quiero compartir con esto es que a veces confundimos estar bien cuando todos nuestros sentidos están siendo gratificados, están siendo, por así decirlo, complacidos. ¿Cuáles son los sentidos? Básicamente el gusto, el olfato, son 5 los que más conocemos: el gusto, el olfato, el tacto, ¿cierto?, la vista y la audición. Además tenemos 2 sentidos que son muy importantes, que es un sentido que es justamente sentir el cuerpo desde sus músculos, desde sus articulaciones, desde sus tendones, y eso se llama propiocepción. Por ejemplo, si yo sé que me ubiqué derecho o que bajé el cuerpo, eso es la información que llega de la postura, es el sentido de la propiocepción. Y el otro es el sentido que viene de los órganos, y eso es interocepción. Entonces, cuando hablamos de interocepción es, por ejemplo, darme cuenta cómo está latiendo mi corazón en este momento, cómo estoy respirando en este momento, cómo está funcionando mi sistema digestivo en este momento. ¿Soy capaz de darme cuenta? Y esa pregunta es muy fundamental porque eso significa cuán conectado estoy con el cuerpo. O solamente ando pensando ahí todo el rato, pensando, y meto el pie en un hoyo y me hago un esguince porque no lo vi, porque no estaba presente en mi mente, en todos los pensamientos que andan en mi cabeza, que yo le voy a decir, que mi hija no me vino a ver, que parece que mis nietos ya no me quieren, que parece que todos esos relatos que pueden hacernos estar en un estado como de sufrimiento, ahí estamos en la cabeza. Y ni siquiera en el cuerpo. A lo mejor hoy día comimos mal. ¿Por qué? Porque
pasó la hora del almuerzo y yo estaba en otra pensando y pensando. Bien, entonces, estos sentidos, cuando los queremos colmar todo el tiempo, porque el cerebro, ¿saben qué tiene? Tiene una zona que busca la gratificación de los sentidos. Por ejemplo, queremos comer algo. Entonces todos tenemos comida favorita. O sea, uno puede decir, oye, ¿qué prefieres? ¿Dulce o salado? Primero, como la gran posibilidad. Sí, yo prefiero salado. ¿Y qué te gusta de los salados? Entonces alguien puede decir, mira, me gustan las cazuelas. Ya, entonces, ay, amiga, te voy a preparar una cazuela. Te llevan el plato de cazuela. Pero tú nunca le dijiste, ay, es que no me gusta el zapallo. Y empiezas a echar el zapallo para el lado. No, a mí no me gustan las arvejitas. Y empiezas a echar igual que los niños. Esto me lo como, esto no me lo como. Pero ¿saben algo, queridas y queridos todos? La vida nos ofrece una sopa o una cazuela o la comida que tú te quieras imaginar y tenemos que comerla toda, queramos o no queramos. Y mientras más resistencia hacemos a tomarnos la sopa de la vida, más sufrimos. Hago pausa aquí para que pensemos en lo que acabo de decir. O sea que si yo soy porfiadito con la vida, ¿lo voy a pasar mal? La respuesta es sí, lo vas a pasar mal. Sajivan, cómete toda la sopa, en este momento me lo estoy diciendo. Esto es como una madre en el momento del parto. Mientras más se resiste al pujo, más horas de dolor tiene. Mientras más nos resistimos a lo que la vida está ocurriendo y nos está pasando, y no lo acepto, más dura el parto. Y al final vamos a tener que parir igual. Esa es la noticia. Entonces, el bienestar, el autocuidado implican no solamente cosas que vemos. Ese es un porcentaje. El alto porcentaje es lo que vive aquí. Porque otra noticia importantísima de esta inicio de conversación. La realidad, como la vemos, a esto que llamamos realidad, es una interpretación que yo hago de lo que veo, de lo que escucho, de lo que saboreo, de lo que palpo. Uso los sentidos para captar la realidad, tanto externa como interna. Sin embargo, la construcción de la realidad es algo que ocurre en mí y acá adentro. Y por eso es que nunca tenemos la misma opinión. Imagínate, acompañas a una amiga a comprarse una blusa. Y tú le dices, señorita, ¿podría bajar esa blusa que está allá para verla? Ya empezamos ahí a decir, oye, pero si la estás viendo, es que cuando tú la quieres ver, la quieres tocar, ¿cierto? Quieres tocarla, cómo se mueve la tela, y te la pruebas. Y tú sientes que te queda un poco ajustada. Y sales del probador y le preguntas a la amiga, oye, ¿cómo se me ve la blusa? La amiga te va a decir, a ver, date vuelta, se te ve harto bien. Y tú le dices, pero la siento media apretada. 2 puntos de vista frente a la misma blusa. Tú te la quieres. La amiga te dice que sí, que te la lleves, pero tú estás dudando. Entonces, así es la realidad. Frente a cualquier punto de vista, vamos a tener múltiples posibilidades de expresar qué es la realidad. Y existen tantas realidades como personas existen en el mundo porque no hay ninguna igual a la otra. Y ahí viene entonces el concepto de aceptación. Aceptar sin juzgar. Y ese es un camino muy lindo. Muy bien, entonces de esas cositas quiero que conversemos hoy día. En este minuto les quisiera preguntar si están de acuerdo que hablemos con esto, porque si no cambio tema.
Háganme dedo para arriba a ver si quieren que hablemos de esto o si quieren abrir su micrófono y ustedes me dicen, ¿sabes qué? Con esto no estoy de acuerdo, Satjivan. Te apretaste mucho el turbante hoy día y anda a soltártelo un poco porque parece que no. Ay, Señor por Dios. Bien, vamos a comenzar hoy día conversando sobre bienestar. Y yo les voy a proponer algunas frases que les voy a leer, se las voy a explicar, cómo las entiendo, pero después el compromiso es que yo les quiero escuchar a ustedes qué sienten de esa frase. Si les gustó o no les gustó, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y por favor, no es necesario que estés de acuerdo conmigo, porque ese es el chiste de esta junta que estamos haciendo. Que estemos de acuerdo y que no estamos de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque eso es observar la realidad. ¿Está claro a lo que les invitó? ¿Sí? Muy bien. Gracias por eso. Entonces ahora yo voy a compartir pantalla para poder compartirles ahí algunas cositas. Entonces, acá vamos a ir apareciendo. Ahí está. Bien, aquí yo puse algunas frases, ahí tengo dos. Y esto es sobre bienestar. Y me gustaría partir por donde está la mamá árbol levantando a su hijo, donde dice, en la gratitud por el pasado, el presente y el futuro, construyo un puente hacia el bienestar atemporal. ¿Qué significa esta frase? Significa que en mí va a emerger el bienestar cuando yo soy capaz de darme cuenta que puedo agradecer por todo lo que he vivido. Ese es el pasado. Agradecer todo lo que tengo en el presente y percibir con mi mente anticipativa que voy a ser capaz de agradecer eso que va a existir en el futuro. Y el darme cuenta que yo puedo agradecer pasado, presente y futuro da un bienestar que no tiene tiempo lineal. ¿Cómo sería diferente esto? Por ejemplo, si yo pienso y digo, ay, la oficina ya no es lo mismo desde que yo jubilé. Yo me salí y ahora es un desastre. No estás en estado de bienestar porque estás pensando que eres imprescindible y hay un apego con esa situación del pasado y ese apego no te hace disfrutar el presente. Y como mañana tampoco vas a estar en la oficina que está funcionando mal porque yo no estoy, también voy a estar pensando que podrían ser mejores las cosas. Entonces, esa reflexión es para mí importante porque cuando uno quiere alcanzar el estado de bienestar, tiene que aparecer el estado de gratitud. ¿Y qué es el estado de gratitud? Es aquel estado en el que yo puedo agradecer lo que he vivido, sin sacar nada del plato de cazuela. Ay, es que yo estoy muy triste porque cuando tenía 40 años yo supe que mi esposo andaba con otra. Y eso para mí es un dolor, no lo puedo perdonar. El perdón irá incluido aquí, ese es otro tema. Pero cuando tú aceptas que gracias a esa experiencia aprendiste algo que te hace mejor persona, entonces aparece bienestar hoy día, porque si todavía tienes la espinita clavada de hace 40 años atrás, es como si la tuvieras hoy día. ¿Por qué? Porque está aquí, en tu cabeza y en tu corazón. ¿Cómo se hace para sacar eso?
Buena pregunta, diría yo. La otra que puse acá dice, el cuerpo no solo se alimenta de nutrientes, sino de experiencias de calidez, de miradas que acogen, de presencias que no exigen. Entonces, aquí el bienestar también se construye del día a día y del cómo nos relacionamos. Y en este caso, yo hablo de la mirada que yo entrego y que también me autoacoge. Porque yo no puedo estar mirando feo a la gente y que la gente responda con una mirada agradable hacia mí. Entonces, si me estoy convirtiendo en un viejo de ¡pip! Esta parte está censurada, no la puede decir, pero ustedes saben que dije ahí. Entonces, me voy a convertir como en un picle, como en una cebolla en escabeche, como un encurtido. Vinagre, pues, y nadie va a querer estar conmigo. En cambio, si yo desarrollo la dulzura y esas experiencias las hago conmigo mismo, entonces va a emerger una dulzura. Entonces ahí tenemos dos cosas planteadas. La gratitud hacia lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y desde esa experiencia lo que vamos a vivir, nos hace sentir en un estado de bienestar. ¿Qué es un estado de bienestar? Estamos entendiendo entonces que hay menos contraste en la mente entre lo que fue y lo que yo esperaría que hubiese sido, entre lo que ahora es y lo que está ocurriendo, en lo que tal vez será y lo que yo pienso que podría ser. Vuelvo a la imagen de comerme todo el plato de sopa y no empezar a sacar las arvejas, ¿sí? Ahora, voy a compartir unas últimas más para conversar respecto a esta que vamos. Entonces aquí tenemos algo súper importante, que es que la mente sin vigilancia se convierte en una fábrica de sombras. ¿Qué significa eso? Que si yo no reviso cómo son mis pensamientos respecto al pasado, voy a estar siempre en bucles de pensamientos que van a hacer que yo viva y reviva una y otra vez una situación que ya pasó. Pero la noticia es que cada vez que yo recuerdo eso, mi cuerpo se emociona, porque uno no puede tener un recuerdo sin que se eche a andar el sistema endocrino y el sistema nervioso. Por ejemplo, si yo imagino y recuerdo cómo viví el terremoto del año 2010, entonces recuerdo que estaba durmiendo como a las 3 y tanto de la mañana de ese 27 de febrero y estaba en el campo cerca de Concepción. Muy fuerte el terremoto, en la casa de mis padres. Intento prender la luz y ya no había luz y sentía que la casa se estaba cayendo todo. Tomo una linterna y voy caminando entre las cosas que se caían. Mientras se lo estoy contando y aparecen esas imágenes en mi mente, mi sistema endocrino libera adrenalina otra vez. Y si es muy intenso el recuerdo, libera cortisol de nuevo. Porque yo no les puedo contar así, mira. Yo estaba el 27 de febrero del 2010 acostado durmiendo y entonces empezó a temblar súper fuerte y yo me levanté y agarré una linterna. No es así el cuento. Uno le pone la música a las palabras y cuando dije le pone es porque vino una oleada de una hormona en mi sangre que me hace hablar de esa manera y que activa mi sistema respiratorio para generar eso. Entonces cada vez que yo pienso algo, aunque esté en silencio, se reactiva lo que la mente trae como recuerdo. Entonces si yo del pasado estoy trayendo solamente situaciones de dolor, estoy reviviendo el dolor cada vez que lo recuerdo, como si estuviera ocurriendo ahora en el presente. Por eso es que la mente sin vigilancia se convierte en una fábrica de sombras. Por otro lado, en la otra siguiente, no hay que temer al dolor, sino olvidar quién eres dentro del dolor.
A ese que hay que tener cuidado con esto. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? El dolor es una respuesta en lo físico que nos da una alerta nada más, que nos indica que algo hay que observar, que hay que ver. El dolor en sí mismo no es malo. Puede ser desagradable, que es distinto, pero el dolor no es malo. Y en esta cosa de estar siempre colmando los sentidos, entonces aparece un dolor y yo me tomo un analgésico. Y eso es olvidarme un poco dentro del dolor. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo estar tratando de alguna manera, matar el dolor todo el tiempo, con lo que sea. Tengo que entender cómo se está produciendo el dolor, qué me está avisando el dolor, ser responsable, y eso es quién soy, cómo actúo dentro de una situación de dolor, ya sea física o emocional. Porque en nuestro cerebro el dolor físico y el dolor emocional se gestionan en las mismas partes, fíjense, que es notable eso. Entonces, ¿cómo me comporto en el medio del dolor? El bienestar, la siguiente, el bienestar no es un destino, no es un lugar donde llegar. Ah, mañana voy a hacer esto, esto y esto y voy a estar en estado de bienestar. La cosa no es así. El bienestar es una danza constante, es ahora. Estás en estado de bienestar ahora cuando son las 7:50 de la tarde del 11 de junio del año 2026. Satjivan, pregúntatelo, ¿estás en estado de bienestar en este momento? Entonces, eso es un baile, es una danza que está ocurriendo entre mi cuerpo, entre mi mente y la parte consciente. Y cuando eso se armoniza, yo estoy en un estado de bienestar. No significa ausencia de dolor, no significa ausencia de preocupaciones, no significa carencia, significa el cómo yo estoy transitando aquello. Bien, con esto ya creo que tenemos suficiente para que conversemos. Entonces voy a dejar de compartir y les quiero escuchar. Por favor, pueden levantar su mano y vamos conversando. Aquí no hay respuestas buenas ni malas ni nada, hay solamente conversar, reflexión. Imagínense que yo le digo, a ver, ya saquemos el mate y conversemos, o saquemos el tecito y hablemos, ¿ya? Así con absoluta confianza. ¿Quiere comentar algo, por favor? Digan nomás. ¿Puedo comentar algo? Sí, por supuesto. Yo pienso con respecto a la actitud que uno es como un espejo en que si transmites alegría a las otras personas, te van a responder con alegría, con una sonrisa, con amabilidad. Si uno es cariñosa con otra persona, va a ser igual, la persona va a ser cariñosa contigo. En la medida que uno es como es y va transmitiendo la forma de ser, va a recibir lo mismo que tú entregas. Esa es mi opinión. Sabes, Celia, que en lo que tú comentas usaste una palabra fundamental, espejo. Nosotros tenemos en nuestro cerebro una red neuronal que se le denominaron neuronas espejo, porque uno va espejeando la realidad del otro, y a eso es lo que también llamamos de alguna manera el ser intuitivo, el ser que yo entiendo a la otra persona, ¿cierto? Entonces, esa otra persona logra captar aquello. A lo mejor no en el 100% de los casos la persona va a ser exactamente amorosa, pero hay una puerta abierta donde pueda existir esta capacidad entonces de espejearnos. Y por otro lado, también está esa entrega que sí existe el deseo de que esté esa respuesta amorosa, por supuesto, pero no lo hacemos esperando que todo el mundo nos quiera, no es un acto de manipulación, ¿cierto?
Celia, emerge, nace como el perfume de una flor. Y acá les quiero decir algo. Hay un dicho que me encanta. La fama te antecede. Piensa en eso. La fama te antecede. Entonces, cuando tú vas caminando por un jardín y hay una plantación de violetas, lo primero que te llega es el perfume, ¿verdad? O cuando hay jazmines o flores de naranjo, ¿cierto? Entonces tú vas caminando y dices, qué rico el aroma, ¿qué flor será? Ese. Entonces, cuando una persona es amable, llega antes a nosotros saber que esa persona es amable, pero también puede llegar un olor no muy agradable antes. Por eso que la fama te precede. Te dicen, vas a tener clase, uy, ojalá que no, porque ese profe es súper fregado, te dice. O lo que sea. O va a venir la Juanita, ten cuidado porque es bien mañosa. La fama la antecede a la Juanita, tú no la conoces. Pero lo que va a esperar es que llegue una viejita mañosa. Y a lo mejor compruebas que no era tan mañosa, pero la fama la precedió. Entonces sí, Celia, estoy súper de acuerdo con eso. Y la palabra espejo es fundamental porque en nuestra biología existe algo que va haciendo que nos espejemos, incluso en esta sala de Zoom. ¿Mm? No es necesario la presencialidad absoluta. En esta sala de Zoom ya estamos más interconectados todas y todos. Cuando abrimos la sala de Zoom a las 7, éramos mucho más desconocidos unos y otros que en este momento. Claro que sí. Gracias, Celia. Alguien más iba a hablar. Creo que Erika. Erika, sí. Tienes que abrir Eh, tu... Buenas noches. Yo tuve que hacer varios cambios en mi vida a esta edad y empecé con el agradecimiento. En la mañana, en la camita, al despertar, agradecer todo. Eh, y eso ha volcado a varios cambios, de no andar en la queja, de no andar tan apurada, porque yo soy una persona muy, como todo cuento corto, cuento rápido. Entonces eso me ha permitido mirar y observarme. Y cuando estoy ahí como muy apurada, me doy vuelta para el otro lado, me mojo las manos para poder reaccionar. Estoy atenta a las señales, porque las señales siempre están. Lo que pasa es que uno está en la 3D, en este mundo, entonces va como muy rápido, porque eso es lo que pide ahora el mundo, la sociedad. Entonces, por ejemplo, esta semana, el lunes empecé a observar mis pensamientos, cuáles eran los más repetitivos, y observarlos y agradecerlos y dejarlos que pasen. Y agradecer y resignificar las experiencias no tan buenas, porque antes era tal como usted dice, que vivía en ese pasado, entonces como que el cuerpo vuelve a ese mismo estado, pero eso ya pasó mucho tiempo, ¿para qué traerlo? Si ya hay que resignificar, ¿para qué te sirvió? Entonces en ese trabajo siento que ha sido como favorable, súper favorable. Y a medida que tú vas trabajando eso en el día a día, te aparecen cosas hermosas, simples, simples que tú antes no te dabas cuenta, con esa simpleza, no tan rebuscada. Entonces el agradecimiento siento que ha sido fundamental, agradecer el agüita en la mañana, mi cuerpito, todas mis células que trabajan en orden, unión y armonía permanentemente, las 24/7. Entonces eso, como que eso también el cuerpo te responde. Me puse más armoniosa. Entonces esa ha sido mi experiencia, estoy recién, recién, así que gracias, hermosa la charla, me encanta. Gracias, Muchas Erika. gracias. Mira, has traído palabras que son muy fundamentales y que están puestas en lo que viene, que tiene que ver con agradecimiento. Eso ya
es un tema que quisiera profundizar en un momento más. Resignificar. Para poder llegar a lo que vamos a conversar en un momento más, que se trata de resiliencia, resignificar resiliencia, significa que cuando yo vuelvo a pasar por mi corazón una experiencia, puedo mirar puntos de vista que en algún momento no había visto, porque a lo mejor en ese momento mis emociones estaban muy cercanas al enojo, a la tristeza, y hoy día puedo ver con otros ojos esa misma experiencia y le doy otro significado. Entonces eso que generó tanto dolor y me llevó a un estado de sufrimiento, ahora me doy cuenta que reconozco que existió el dolor, pero me lleva a un estado de sabiduría. Y cuando salto del sufrimiento a la sabiduría, estoy resignificando una experiencia. Y me doy cuenta que esa persona vino a mi vida, o esa experiencia vino a mi vida, o esa pérdida vino a mi vida para enseñarme algo, que en ese momento yo hice una suerte de pataleta como niño, me enojé con la vida, me enojé con Dios, me enojé con el Mr. Universe, con todas las cosas que yo creía, me enojé mucho y me peleé, puedo estar peleado años, hasta que de repente me doy cuenta, y ahí está el chiste, el ¡pum!, que te cae la teja, de alguna manera, y eso lo da la experiencia de los años. O no le podemos pedir a un adolescente que se ande dando cuenta de muchas cosas, no puede darse cuenta, porque en su mente está entendiendo la vida recién. Y Erika lo que hizo también nombró otra palabra que es muy importante, que nos trae a algo fundamental, que es que dijo que ella era acelerada. Y al hablar de aceleración, de velocidad, estamos entendiendo un concepto que es fundamental en la vida, queridas y queridos todos, y es el ritmo. El ritmo es fundamental en la vida. ¿Y por qué es tan fundamental? Porque si yo vivo apurado o vivo demasiado lento, ambos extremos no están bien. ¿Saben por qué? Porque mira, para que nosotros nos encontremos en este minuto hay 62 personas en la sala de Zoom. Para que nosotros coincidamos en esta sala de Zoom, ustedes necesitaron una dirección de la sala de Zoom y una hora. O sea, un tiempo, la hora, y un espacio, esta dirección de la sala de Zoom. Es lo mismo que le decimos, amiga, juntémonos en la plaza de la esquina, en la esquina de la plaza, de, no sé, invento de Chacabuco con O'Higgins, estoy inventando calles, no son de ningún lado. Ya, le dices tú, pero si le dices juntémonos y le das la dirección solamente y no la hora, no se van a encontrar jamás, ¿cierto? Entonces tienes que decirle en la esquina de la plaza Chacabuco con O'Higgins a las 5 de la tarde. Ahí diste tiempo y espacio. Entonces en nuestra vida, todas las oportunidades son un tiempo y un espacio juntas. Y por eso estamos en esta sala de Zoom. La dirección de la sala de Zoom, la hora. Y así son todas las oportunidades en la vida. Entonces, cuando vino algo que nos hizo sufrir en la vida, fue una oportunidad y yo estaba ahí en ese punto para tener una experiencia. Para que dos puntos existan simultáneamente en un tiempo-espacio, necesita haber una suerte de acuerdo, aunque nos parezca un accidente. Como nos compartió al inicio que había chocado el hijo de Mr. Keval, ¿cierto? Entonces, para que hayan chocado, tiene que haber existido que los dos autos coincidieron en ese tiempo-espacio. ¿Para qué se está desarrollando eso? En un primer instante vienen emociones, después lo voy a entender. Porque a partir de eso van a existir conversaciones, acuerdos, aprendizajes. En el momento no es agradable. O puede ser muy agradable. Puede ser el momento en que encontraste el amor de tu vida. Puede ser, ¿verdad? Entonces, mira qué lindo. Y eso entonces lo da el sentido del ritmo.
para encontrar la oportunidad es el ritmo que yo entiendo. ¿Y saben cuál es el ritmo que más marca nuestra vida y que tenemos que hablar hoy día, aunque nos quedemos un poquito más, por favor? Es la respiración. Fíjate que la palabra es una exhalación, por lo tanto el cómo hablo es un ritmo, porque la palabra es una exhalación y si la palabra tiene pausas, tiene conciencia. Cuando la palabra no tiene pausas, estoy menos consciente de lo que estoy diciendo. Entonces, si yo no me pongo a hablar así súper rápido y empiezo a hablar nomás, entonces van a empezar a emerger palabras que no están meditadas por fracciones de segundo en mi ser para que yo te comunique algo. Y eso es muy importante, el ritmo. Y el ritmo, ¿saben de dónde viene? De un órgano también que está dentro de la cabeza, que es el cerebelo. El cerebelo es el que va marcando el ritmo. Por ejemplo, cuando yo muevo mi mano así o así, está modulado por el cerebelo. Entonces, a veces falla el cerebelo con la edad y aparece temblor fisiológico. O ya no puedo enhebrar la aguja porque mi mano no está tan precisa. El enhebrar una aguja es un acto cerebeloso, todos los movimientos finos. Sin embargo, entender el ritmo de la vida es un acto cerebeloso y para eso necesitamos edad. Por lo tanto, en esta edad podemos recién darnos cuenta el ritmo que le queremos dar a la vida. Ritmo, ¿sí? Y ahí llegamos a pensar y a sentir, ¿verdad, Erika? Que no necesitamos lo sofisticado para estar bien, que lo simple es la belleza. Y me acuerdo que una vez un estudiante me dijo, cuando yo pelo una papa, pelo la papa. Y eso nunca se me olvidó, nunca se me olvida. Entonces cuando voy a viajar lejos digo, Sachivan anda manejando, pelando la papa. ¿Qué significa eso? Tienes que estar atento a la carretera, pues. Pelando la papa. Muy bien. Hay más manos levantadas ahí, Mr. Keval. Puranteran y después Norma. Muy buenas noches, Satnam, a todos. Yo quería detenerme en las frases que Sanjiva nos compartió, particularmente haciendo una reflexión un poco también de lo que decía la otra compañera, desde la gratitud. A mí me pasó, sobre todo en el instructorado, que así como a Sanjiva le marcó eso de pelar la papa, a mí me marcó cuando nos dijo que cuando a uno le crecen las uñas, uno se corta las uñas. Pero cuando a uno le crece el ego, no es posible agarrar una tijera y cortar el ego. Y, y yo pasé el año pasado por una situación bien compleja, me pensioné por una decisión externa, digamos, y tuve que asumir un poco lo que comentaba Sanjiva recién, de que cómo va a funcionar la oficina si yo no voy a estar. Las cosas van a ser un desastre. Y la verdad que con el paso de los meses me he dado cuenta que no solo siguió funcionando, sino que la verdad que sigue funcionando probablemente mejor que lo que funcionaba cuando yo estaba. Y ahí fue cuando me di cuenta claro, que el cuerpo no solo se alimenta de nutrientes y de cosas buenas y cálidas, como dice la frase Sajivan, sino que también de cosas malas. Y, y cosas malas en el sentido de que uno siente que ciertas personas se portan mal con uno, que ciertas personas son desleales, que ciertas personas no tuvieron la empatía a lo mejor que uno hubiera querido en un momento complejo, en un momento de un choque. Yo realmente sentí como que choqué con un muro, como que hubiera tenido una colisión gigante, pero la verdad es que estuvo bien que la gente actuara como actuó conmigo, producto de lo que me pasó de salir de mi trabajo y dejar de trabajar, porque logré darme cuenta de algo que probablemente en mis 58 años nunca había entendido, que lo importante no solo era agradecer, como esta compañera que agradece todos los días que se levanta, sino que agradecer eh, el estar vivo, el poder estar con la familia, el poder experimentar cosas buenas y malas y sobre todo crecer con las cosas que nos pasan, aun cuando estas sean cosas que nosotros no deseemos. Eh, una de las cosas que más me costó entender, sobre todo de limar
mi ego fue de sentir, sobre todo lo he podido experimentar a través de las meditaciones que hago todos los días, es que somos seres infinitos y esa esencia infinita que hay en nosotros, de alguna manera, nos da una identidad especial. Y dentro de esa identidad especial hay muchas cosas, como nuestra familia, como nuestros avatares del día, las cosas bellas que nos pasan y las cosas desagradables, pero que también está este ser espiritual que algunos llaman Dios, u otros le tienen otros nombres, porque al final uno mismo es Dios. Uno mismo en este ser infinito, en esta esencia infinita, es Dios porque coloca en uno lo que es como ser humano, lo que es como mente, cuerpo, alma, y por lo tanto es difícil darse cuenta de que hay que agradecer todo y pasar por esa experiencia negativa, desagradable, que para algunos puede ser un tema laboral, para otros puede ser un tema familiar o un tema de salud, pero que las cosas suceden para que uno crezca en esa situación adversa. Y yo creo que ese crecimiento a lo largo de la vida, porque uno sufre distintas situaciones a lo largo de la vida, lo hacen de alguna manera ser más feliz o apreciar la felicidad de una manera distinta. Y, y con esto termino, que la mente efectivamente es tremendamente poderosa. Yo entré en un loop de pensamientos muy contrarios a una serie de cosas que yo pensaba y negativos y que me causaron, yo creo, mentalmente un desgaste altísimo. Y, y ahí entendí que tenía que parar con eso y darme cuenta que lo que iba a pasar con mi vida en adelante no era quedarme como una viejita jubilada sin hacer nada, sino que tener la oportunidad que muchas personas quisieran de ponerme yo primero y ser yo lo más importante y preocuparme de mí y hacer las cosas que a mí me gustan, porque eso trasciende y favorece también a los que son mi entorno, a mis hijas, a mi marido, a la gente que conozco. Así que eso. Muchas gracias. Gracias pura entera por compartir esa reflexión que eh, agradezco porque viene muy lindo acá este momento. Muchas gracias. Norma ahora, sí, me parece, sí. Sí. Estás muteada, Norma. Tienes que dar tu micrófono. Norma, no te escuchamos, estás muteada. Ah, que a lo mejor está bloqueada desde el anfitrión, No, ¿no? tiene que pinchar ahí donde está, dice audio. Ahora sí. Ahí. Ya está, ya está. No podía desmutearme porque estoy con el celular y todo me cuesta un Perú. Bueno, muy poquito, muy cortito lo mío. Volviendo a la primera compañía que hablaban del espejo, a mí me vino a la memoria un cuentito muy chiquitito. Viene un perro muy enojado, ladrando, y entra a una sala llena de espejos. ¿Y con qué se encuentra? Con un montón de perros también enojados y ladrando. Se va más enojado que antes. Atrás de él viene un perrito muy contento moviendo la cola. ¿Qué encuentra en la sala? Un montón de perritos contentos moviendo la cola. Es decir, todos somos un espejo. Ahora, el que yo ande bien por la vida y contente y a todo el mundo lo trate con una sonrisa, eso no me asegura a mí que voy a recibir de respuesta una sonrisa. Porque a veces de respuesta tengo el perro que está ladrando. Y no es porque sea malo, quizás porque ese perro está atravesando una situación muy dolorosa. Y ante una situación dolorosa, algunos ante la impotencia de no saber cómo manejar el dolor, reaccionan mal y tratan mal al que no tiene nada que ver, porque por ahí es una desgracia del destino, ¿sí? Entonces, el espejo, sí, yo entiendo que es espejo, pero a veces hay personas que no pueden manejar su dolor y lo descargan en el otro. Y tenemos que ir por la vida también comprendiendo esas cosas. Y con respecto al ejemplo que dio bueno, cuando yo estoy pelando la papa, es lo que creo que llamamos ahora, que está muy de moda, la atención plena.
Es decir, debemos de vivir Y cada ahora. minuto en ese minuto, no estar pensando y lo que hice ayer y que lo que voy a hacer más tarde. No, es decir, la única forma de disfrutar la vida, hasta los momentos de dolor, es estando en ese momento. No volviendo continuamente a lo que me pasó. Bueno, lo que me pasó, ya hice el duelo, ya está. O sea, no sirve vivir llorando por la leche derramada, ¿no? Y como decimos acá en Argentina. Y tampoco ir, una frase de Freud, el destino de toda ilusión es la desilusión. No sé si es cierta, la dijo un psicólogo, la leí ayer, dice que es de Freud, lo ignoro, pero no es una frase menor. Bueno, maestro, era todo. Muchas Que me gracias, silencie, Norma. Mitter. Fantástico. Mira, lo que reflexionas es muy cierto. Cada uno de nosotros está librando su propia batalla. Y en esa batalla no sabemos cómo reaccionamos, porque aquí hay otra cosa que recordar. Todos hemos sido generadores de dolor en alguien. Todos hemos sido generadores de placer en alguien. Y eso es así. No hay nadie que no haya hecho sufrir a alguien que de manera voluntaria o involuntaria. Es así. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, logra empatizar con la reacción del otro sin juzgar tanto, o sea, primero me entero qué le está pasando. Eso es una cosa muy importante, claro que sí. Y lo otro que trae muy claro que tiene que ver con la atención plena. Y aquí es donde voy a hacer como un adelanto pequeño, ya vamos a hablar brevemente más de eso, que la respiración ocurre en el presente. Yo no puedo estar respirando en el pasado, ni puedo respirar en el futuro. Respiro ahora, ahora respiro. Entonces por eso el anclaje del presente se puede realizar a través de la respiración, pero no a través de la mente. Porque la mente justamente tiene dos lugares donde habita de preferencia, el pasado y el futuro. Y le cuesta mucho estar en el presente. Y la manera de anclar la mente en el presente es darme cuenta que estoy respirando y que soy la respiración. Entonces, más que pensar y decir, ahora voy a ponerme presente, eso dura 20 segundos. Sin embargo, si digo solamente voy a respirar con presencia, inhalo, exhalo, y puedo estar 2 minutos, 3 minutos, y aunque siento que mi mente va y viene, sigo poniendo atención una y otra vez en respirar. Y ahí empiezo a comprender qué es anclarme en el presente y en la atención plena. Porque mientras respiro, se empieza a expandir paulatinamente el estado de percepción, tanto interna como externa. Así que fantástico. Norma, gracias por traerlo. Gracias a usted. Hay otra mano levantada ahí que dice José Luis ¿sí? Díaz. ¿Puedes activar tu audio, José? Eso. Sajiwan, qué placer verte de nuevo. Gracias. Una alegría verte nuevamente. Quería simplemente hacer un pequeño aporte, la influencia que tiene nuestro sistema de creencias, ¿no? Nuestro bagaje genético y toda esa influencia ambiental, todos esos samskaras que traemos y la influencia que tienen en todo lo que estuviste hablando, ¿no? En la percepción, cómo percibimos, ¿sí? Los diferentes aspectos. Así que te agradezco de corazón y gracias infinitas por tu sabiduría. Eso era todo. Muchas gracias, José Luis. Claro que sí. Lo que llamamos, lo que tú has traído a la reunión, tiene que ver con lo que esa conciencia infinita trae a esta vida. En un punto nosotros no venimos como una hoja en blanco, traemos desde la genética mucha información familiar, traemos luego todo lo que la familia y los adultos en el primer septenio de vida nos enseñan y nos van cargando de archivos, igual que como cargamos nuestro celular, nuestro computador.
Vamos llenándonos de archivos, ¿cierto? Y hay archivos muy antiguos que los vientos, se dice en alguna filosofía, los vientos del karma van a hacer que tú tengas ciertas experiencias en la vida. Entonces, de alguna manera también nosotros estamos supeditados, comandados por esas fuerzas, ¿m? Por esas fuerzas que nuestra alma hizo una suerte de compromiso para venir a vivir esta vida y tener esa experiencia. Entonces, hay algo muy chistoso, porque yo hice el compromiso para pasar por esta situación. Entonces, a mí se me olvida cuando entro a esta realidad. Y el libre albedrío es, ¿y cómo vivo esa experiencia que yo de alguna manera hice un compromiso con mi alma para que la tuviera en esta vida? Entonces, por eso que hay fuerzas que nos rescatan, y esas fuerzas que nos rescatan, por ejemplo, son las que nos traen a un espacio como este, donde estamos sintiendo que podemos tener una vida distinta, mejor, sostenido desde un espacio más profundo de la sabiduría que he adquirido a través de los años. Y ahora, cuando ya tengo una visión del atardecer del día de mi vida y puedo mirar hacia atrás y ver la madrugada, la mañana, el mediodía, la tarde de mi propia vida, y estoy en el atardecer mirando, entonces me doy cuenta de que hay montones de factores que han hecho que sea lo que soy hoy día y que yo puedo modificar en este presente cosas que quiero cambiar, porque tengo más elementos para reconocer. Y ahí colaboro entonces en estos samskaras, en estas máscaras que yo me puse para entrar a esta realidad y poder sacarlas una tras otra y acceder hacia la conciencia profunda y llegar a ser quien realmente quiero ser. ¿Mm? Qué lindo me parece ese aporte, muchas gracias. Hay otra mano levantada y aquí ya pasamos después al otro tema porque si no se nos va a hacer súper tarde. Miriam, por favor, da tu video. Queremos verte la cara. Sí, hola, Satnam a todos. Por Es favor, que da se tu me video, Miriam. si pongo el video se me cae la conexión. Es una pregunta. Hablaste de cuerpo, mente, ego y conciencia. Esa conciencia que soporta todo y que es la que queda sosteniendo. Es el alma. Es el alma. Podemos. Gracias, gracias, gracias. Claro. Mil gracias. Solo que nunca digo, por una cuestión pedagógica, solamente cuerpo, mente, ego, alma, porque de alma tenemos 20.000 ideas. Tengo ideas religiosas, tengo ideas espirituales, tengo ideas de que está en la pineal, tengo ideas de muchas cosas. Entonces, cuando digo alma, se me enreda mucho la mente. Cuando digo conciencia, ¿será lo mismo que alma? Entonces esa conciencia, eso que es la vida misma, eso es. Son sinónimos desde la perspectiva en que lo trato de poner. ¿Sí? Muy bien. Gracias. No. Tengo hasta las 8:30, ¿verdad? Queridas y queridos, para conversar, Miter Keval. Esa es la hora oficial, pero puedes pasar. Ya. Ok, voy rápido entonces a compartir lo siguiente que quiero compartir hoy día y les había preparado. Es lo siguiente. Muy bien, volvemos acá. Donde habíamos visto algunas cositas. Entonces vamos a ir a esta imagen. Y es voy a pasar primero a esta, la aceptación. Entonces quisiera leer la frase donde está el Martín Pescador, ahí el pajarito donde dice: la aceptación no es resignación, es el acto lúcido de decirle sí a la realidad tal como es. Entonces acá yo no es que diga, ay, bueno, como un premio de consuelo la aceptación. No es así. La aceptación es cuando me doy cuenta que tengo frente a mí
La vida me ofrece un plato de comida y yo digo, bueno, esto es lo que yo tengo que experimentar y hago mi mejor esfuerzo para avanzar en esa aceptación. ¿Por qué? Porque ahí voy a reconocer mis resistencias, que también puedo llamar sombras. Entonces, en la otra frase donde digo, en la aceptación de mis sombras encuentro la luz que ilumina los rincones más oscuros de mi ser. O sea, cuando yo logro darme cuenta de que hay aspectos que yo no estoy aceptando de mí o ni siquiera reflexioné al respecto y solamente dije, no, eso no. Entonces, tomando la imagen del cuento del perro enojado que llega a la sala de los espejos y ve solamente perros enojados, entonces yo siento que yo no tengo esa sala en mí. No, pues yo soy súper bueno, soy buenazo, yo soy puro espejo de imágenes bonitas y me pongo a meditar y a reflexionar y me doy cuenta que sí tengo perros enojados y que en alguna oportunidad me comporté muy enojado. Por lo tanto, tengo que reconocer que eso está dentro de un espacio que yo, como no la veo, la denomino sombra. Sin embargo, cuando la vuelvo a remirar, puedo resignificar y puedo avanzar hacia la resiliencia. Porque, ¿cómo puedo hacer resiliencia si no acepto algo? No hay un paso que me estoy saltando y va a quedar ahí como un espacio no completo dentro de mí. Entonces, las resistencias que hacemos, leyendo la otra frase ahora, la resistencia que hacemos al presente y la totalidad de sus circunstancias alimenta el dolor. La aceptación radical lo transforma en luz. En este momento todos tenemos en esta sala cosas que están favoreciendo que estemos aquí y cosas que nos dificultan que estemos aquí. Tal vez la hora, el cansancio, algo que tengo que hacer, algo que me mantiene preocupada la mente, etc. Algún dolor, hace que sea una pequeña resistencia, pero yo decido, cuando acepto, incluyo esa situación, entonces dentro de mi realidad digo, tengo todas estas cosas que son fáciles, esta está más difícil, la coloco acá. Entonces ahí aparece una disminución de la resistencia. Aquí, siguiendo con la misma idea, la del medio, dice, la aceptación no es resignación, sino la puerta hacia la transformación y el bienestar duradero. Porque cuando se hace parte de nosotros la aceptación, ya no andamos sacando cosas malas de la vida, ni significa también que me estoy quedando con el premio de consuelo de la vida, sino que soy capaz de reflexionar al respecto, visualizar aquello que está ocurriendo en mi vida que me parece injusto, etcétera, etcétera, y me doy cuenta el valor que tiene en mi vida para hacer que yo avance con capacidades que desarrollo que son virtudes en mí. Entonces entiendo que acepto y que es una oportunidad más que una condena. Entonces, ¿qué pasa con eso? En la aceptación hay libertad, en la gratitud hay paz y en la entrega hay una belleza que trasciende el miedo. Porque cuando yo no acepto unas situaciones, muchas veces por situaciones de miedo, de enojo, de emociones que están enquistadas en nosotros. Entonces, en la aceptación de la impermanencia, eso que significa que yo estoy cambiando todo el tiempo y que un día no voy a estar más así como estoy ahora y que ese cambio que tengo en mi cuerpo, pasando los años, es la impermanencia hecha presente. Ya a lo mejor me cuesta levantar peso, me cuesta levantarme en la mañana sin que sienta una molestia en una rodilla, etc. En esa impermanencia, en ese constante cambio, ¿cierto? Descubro, ¿qué cosa? La danza eterna del significado que fluye a través de la vida. Entonces, ¿qué significa eso? Que la vida es un flujo, es un video, es una película, no es una foto. Y cuando yo trato de detener la foto
de mi vida, entonces me quedo pegado en una situación que yo pienso que es ideal. Sin embargo, la vida siguió avanzando y transcurriendo y la impermanencia es constante. A las 7 nos juntamos, son las 8:28, ya no somos las mismas personas. Por todo lo que hemos compartido y porque pasó eso que llamamos tiempo cronológico. Entonces ya no somos los mismos, pero el alma sigue siendo la misma. Y ahí está el chiste. ¿Sí? Hay más, pero vamos a... quiero elegir una nada más, que es que el duelo. El duelo es el viaje íntimo hacia la aceptación, donde el alma abraza la transformación en medio del vacío dejado por la ausencia. Entramos en una edad donde nos vamos quedando solos, porque se mueren los amigos, se muere la familia y hay constantes duelos de pérdidas de personas, pero también hay pérdidas cotidianas. A lo mejor ya no me dieron licencia para manejar, a lo mejor ya no estoy en la oficina trabajando. Todos esos son duelos, pequeños, grandes, inmensos, tremendos. Pero es un viaje que tenemos que avanzar también hacia la aceptación. ¿Qué significa la aceptación? Que yo reconozco que ese duelo probablemente va a doler toda la vida. Sin embargo, abrazo el dolor con el regalo que me trae. Puede que no lo entienda desde la mente, ni desde el cuerpo, ni desde el ego, pero el alma sí que la va a entender, porque el alma sabe de antes que yo tenía que pasar por esa experiencia. Entonces, cuando yo siento que sospecho que de alguna manera tenía sentido que fallezca mi nieto de 7 años y que yo tengo 77, tengo 70 años más, ¿y por qué él se muere si no ha vivido? En algún punto está correcto. No lo puedo explicar, pero sé que está correcto. Porque Dios no se equivoca. Porque el universo no se equivoca. Nosotros nos equivocamos en la interpretación desde del cuerpo, mente, ego. Cuando habla el alma, sospechamos que a pesar de todo el dolor, era lo que había que vivir. Y llegar a ese punto, entonces encontramos que la aceptación está siendo de verdad. Claro, cuando acepto que pasó esto, cosas pequeñas, pero cuando ya pasan cosas duras, no sé si la aceptación es tan fácil, pero sí que es posible. Y entonces de ahí vamos a pasar a lo siguiente, que es la resiliencia. La resiliencia es una palabra que viene desde la ingeniería, desde la física, donde se busca un material que a pesar de la fuerza con la que se comprima y se deforme, un objeto vuelve a recuperar la forma. El material es resiliente. Y de ahí pasó entonces a la psicología. Entonces es volver a estar en un estado igual o tal vez mejor que antes del dolor vivido. Entonces aquí pongo, la resiliencia es la alquimia de transformar el dolor en sabiduría. ¿Por qué alquimia? Me gusta esa palabra, porque es un acto mágico. Aquí no media solamente la mente, tenemos que tener esa capacidad como de ser magos de nuestra propia vida. La magia existe. Todos somos magos y arquitectos de nuestra realidad. Así como cuando haces un queque, 4 huevos, 400 gramos de harina, una taza de leche, etc. Son cosas que están separadas. Tú las juntas, las revuelves, le cantas un mantra, la pones al horno y aparece un pastel delicioso. Eso es alquimia. Tú colocas ahí tu dolor, las pérdidas, el enojo, qué sé yo, y en vez de salir una persona enojada, de salir el perro que se va a mirar en los espejos, emerge un perro lindo, lleno de amor, porque entendió que la experiencia que vivió a pesar del dolor te hizo mejor persona. Si logras entender eso, solo queda quedarse en silencio y aparece la gratitud, por ejemplo. Aparece la bondad por sí misma.
y entonces te transformas en una flor cuyo perfume te va a anteceder, aunque no lo quieras, aunque no lo digas, vas a aparecer. Entonces, los desafíos como regalos del universo abren la puerta a la resiliencia y a la sabiduría que brotan solo cuando abrazamos lo inevitable sin resistencia. Ahí marca un poco un redondo esa idea y entonces nos ayuda a comprender aquello. Acá puedo elegir algunas. Esta de resistir me gusta también. Resistir es ser como una roca. Resiliencia es ser árbol, firme en la raíz, flexible en la tormenta, pero siempre buscando el cielo. Porque yo puedo ser muy resistente como una roca, pero la roca frente a las grandes presiones no es resistente, se fractura. Lo que es muy duro se fractura, por eso es que tenemos imágenes de la espiritualidad como el junco. ¿Conocen esa planta? Donde en lo oriental tibetano el junco tiene una imagen muy linda porque es flexible con el viento, se dobla con el viento y vuelve a recuperar su forma. O sea, no se pone duro frente a la vida. ¿Sí? Creo que tengo una frase respecto a eso acá. No, creo que no la puse en esta oportunidad. En todo caso, ahí estamos con eso y voy a poner lo último que tiene que ver con la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración es lo que nos mantiene en el presente. Entonces la imagen del bailarín saltando, la respiración consciente es el hilo dorado que teje la conexión entre el cuerpo, la mente y el alma. Si no estamos presentes en nuestra respiración y estamos solamente en la mente o solamente en el cuerpo, entendiendo como sintiendo el acto del dolor que está ocurriendo en el cuerpo, pero no me doy cuenta cómo estoy respirando el dolor, entonces me estoy perdiendo una faceta muy importante. ¿Por qué razón? Porque lo que digo ahí en la primera, donde están los peces volando así, la respiración es una barca segura para atravesar los océanos de incertidumbre. O sea, cuando estés muy perdido en tu mente, respira y emergerá la sabiduría. ¿De dónde? Desde dentro de ti. Porque en ti recuerda que somos como un iceberg. Hay más sabiduría. En realidad está toda la sabiduría del universo contenida en mí. Y si yo hago reflexión y contemplación de mí mismo, se expande esa sabiduría porque en realidad yo soy un fractal. Eso significa que soy un pedacito de universo donde vive todas las capacidades y condiciones del universo. Es como que yo voy con un dedal pequeño al océano y saco un poco de agua. Dentro de esa agua están todas las condiciones del océano. Evidentemente no contengo todo el océano, como no contengo todo lo infinito en mí en este momento, pero sí tengo las condiciones y las capacidades de tener esa sabiduría y contactarme con esa sabiduría. Más allá de, voy a decirlo de alguna manera, como de tomar curso, como llenando la mente de conceptos. Es muy lindo tomar cursos y llenar conceptos, pero la sabiduría no se adquiere por los conceptos. Y yo les tengo que confesar que como profesor en la universidad y tutor de alguna carrera del área de medicina, a mis estudiantes jamás les pido que estudien. Le digo que sea amable con el paciente, que escuche activamente lo que le están contando, que el paciente no es un pretexto para que a mí me venga a demostrar que sabe o no sabe, que genere un vínculo con su paciente, porque el paciente no es una lavadora, ni es una air fryer o un horno eléctrico que trae un manual donde tú lees, aprieta este botón aquí. No es así. Es una historia completa que viene a ti a compartir su dolor. Y si tú no lo escuchas, vas a ser pésimo terapeuta a pesar de que sepas mucho en tu mente. Y aunque hayas leído el paper que salió hace 2 horas, no te hace mejor profesional.
el mejor profesional es el que tiene más corazón para escuchar y ocupar sus saberes para aplicarlos. Entonces nosotros en la vida también somos así. Somos médicos, mamás, papás, somos muchos roles. Y en esos roles el amor es lo trascendente. ¿Sí? Entonces voy a dejar de compartir para que conversemos este último momento. Abierto los micrófonos de quien quiera compartir, por favor, alguna idea o comentario respecto a lo que vimos recién. Kirti Dasri, creo, ¿cierto? Sí, Kirti Dasri. Sachivan, primero manifestar mi gratitud enorme de poder estar acá en este momento, escucharte y escuchar todos los comentarios de las demás compañeras. O sea, todo ha sido una información que llega solo al corazón, ¿no? Que no se puede explicar mucho en palabras. Solo sumar un poco una reflexión que tengo ya hace rato dando vuelta, que me viene siempre, cada vez que me toca escuchar, leer, sentir, experimentar. Es que con el tiempo y estas pausas que uno logra entender que es necesario hacerlas, esto de respirar para volver a la presencia, cuando la mente te quiere llevar para cualquier parte o la emoción se desborda y todo se descontrola, es que poco a poco esa presencia o esa conciencia hace que vaya despertando este observador que logra ver antes lo que va a suceder como respuesta. Es como muy chistoso. Entonces yo me imaginaba esta imagen del perro entrando rabioso, viendo todos estos espejos y ladrándole a cada uno de su propio yo. Entonces me imaginaba así como entrando de nuevo con todo ese enojo y haciendo una pequeña pausa y viendo que, wow, todos se parecen a mí, capaz que sea yo mismo, no hay más perros, soy solo yo. Entonces es querer compartir un poquito eso, que no, siento que no, a ver, ¿cómo decirlo? Siento que no desaparece mi condición de enojona, por ejemplo, que algo me provoque un enojo. No desaparece tampoco mi condición de ser amoroso cuando algo me conmueve mucho y quiero abrazar y todo eso. Sigo experimentando esa condición humana con la diferencia que cada cierto tiempo, cuando estoy como más presente, puedo observarme antes en mi respuesta a un estímulo similar que he vivido antes en descontrol. Ahora lo puedo ver y ahí puedo hacer algunos cambios, algunos pequeños cambios, esa resiliencia que mencionabas o esa alquimia, y es bonito. Ahora no siempre resulta, pero bueno, ese es el viaje. Eso quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Kirti Dasri, porque lo que mencionas es fundamental. Alcanzar a darse cuenta. Saben que las emociones duran milisegundos máximo, 9 segundos máximo. Entonces cuando uno en ese tiempo tan corto logra hacer que el perro se calme y la pausa, todos los perros se calman porque soy yo mismo. Y ahí entonces cuando hice la pausa y los perros se pausaron, viene algo terrible, que me doy cuenta que soy yo mismo el protagonista del enojo, el causante del enojo, y por un instante el alma conciencia, el observador, lo ve y se une alma y mente, y la mente lo entiende, y puede ser muy doloroso porque se caen así como películas y películas. En esta situación yo fui súper enojón cuando yo pensé que los otros tenían la culpa. Y por eso es que meditar no es tan agradable, porque nos vamos dando cuenta de muchas cositas que nosotros hemos hecho, que creíamos que éramos los lindos de la película y no éramos los lindos de la película. Muchas gracias. Hay otra manito levantada. María Angélica América. Lara, bienvenida, aprovecho. Activa tu audio.
Sí, acabo de activar mi micrófono. Buenas noches a todos. Agradecer primero el tener la oportunidad de llegar a este espacio. Ha sido tremendo. Surgen muchas emociones. Podría estar hablando mucho rato de lo de esto, pero quiero hacer solo dos reflexiones en relación a lo que hoy día he recibido. Uno, que no hay mejor medicamento para dormir que la respiración. Cuando logramos en los días en que no podemos dormir, hacer el ejercicio de la respiración y que ha sido ya de un tiempo y que yo se lo he enseñado a muchos alumnos a que lo hagan, realmente siento que hemos logrado muchas cosas. La respiración es el mejor medicamento para dormir. Yo digo, ya son 2, 3 respiraciones y estoy dormida. Esa es una reflexión. Y la otra respecto a los profesionales, cuando hablaba el maestro de la formación de médicos, siempre yo me he preguntado, me ha tocado estar también en formación de enfermeros que van a atender a otras personas, y me pregunto cómo van a lograr hacer ellos sentir y acercarse a los pacientes si aprenden con estos, no me acuerdo en este minuto de las palabras, ¿cómo se llaman Todos los, los los modelos, modelos de goma, de esto, que por mucho que respiren, que se mueran y que hagan las cosas de la vida humana, no tienen la emoción, no tienen el sentimiento? Entonces me pregunto, ¿cómo logramos que nuestros alumnos ya o ya no, es por lo menos esos alumnos ya realmente, y no sé si pienso de un minuto si soy cobarde por no seguir intentando transmitirle estas emociones, la sensación de que ellos deben acercarse a las personas para poder sentir y palpar lo que sienten, que el modelo no le va a servir para poder lograr entender lo que le pasa a esa persona. Esas son reflexiones que quería dejar, podría hacer, como digo, tengo muchas otras en mi cabeza después de haber estado aquí, pero creo que en beneficio del tiempo y no y de las personas no irrumpo más. Muchas gracias. muchas gracias por compartir esa reflexión súper importante. Creo que también la realidad cambió muchísimo después de la pandemia, donde de alguna manera pasó unos años donde mucha gente estudió online, que tiene grandes beneficios, pero también esa pérdida de contacto humano tremendo, ¿sí? Muy interesante. Muchas gracias por esa reflexión. Muy bien. Quisiera cerrar el espacio con algo muy simple, que nos percibamos por 1 minuto, 2 minutos, escuchando una música y respirando. ¿Les parece? Entonces les invito ahora que ustedes se sienten, pongan atención y solamente respiremos en este presente. Inhala profundo. Exhala. Muchísimas gracias a la
Organización Adulto Radiante, por la invitación. Gracias por la oportunidad de estar juntos. Gracias por la oportunidad de compartir y de que me acompañen en esta tarde con tanto amor, con tanta presencia, y que hacen sentir que mi corazón está tibio, que mi corazón está pleno de amor y de agradecimiento. Muchísimas gracias, y cualquier comentario, pregunta que ustedes quieran hacer a través de la organización, la pueden hacer, y yo estaré muy feliz de poder seguir conversando con ustedes. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchas Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Iván. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Arjivan. Muchas gracias. Gracias a todos. Satnam. Sarnam. Hay una chica más Parece que joven. harta gente hubo. 32 personas. Gracias por este tremendo regalo que nos han dado. Gracias. Gracias por el regalo maravilloso. Muchas Gracias. Muchas Mi gracias. corazón está pleno igualmente. Así Muchas gracias. Gracias, maravillosa, ONG. Sí, muy lindo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Satnam. Samnami, gracias. Satnam. Bendiciones a todas, a todos. Para ti, Alex, adiós. Bendiciones. Gracias. Que descansen bien. Igual. Igualmente. Buenas noches, gracias. Buenas Chao, noches. chao. Bendiciones. Besitos. Buen fin de semana. A mi amiga, compañera de colegio de la universidad, la nenita. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Nadie se quiere ir. Agradecido. No queremos quedar contigo, continuar. Bien, Un abrazo grande. Bendiciones. ¿El que dirige todo? él, claro, él es como administrador. Ella es mi amiga. Y es la directora.